¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Paco Calvo. Hola, Pues antes que nada, felicitarlo por la ponencia. Francamente, de algo muy personal, me remonta mucho a mis etapa de estudiante, cuando por ahí leí el libro de La vida secreta de las plantas, de Tompkins y Beer, en el 73. Ahí abordaban mucho de que las plantas sentían, y que incluso hablaban en el libro de que le ponían música a las plantas, todo este rollo que en su momento, cuando yo fui a platicarse con el profesor de fisiología, lo vio como algo fuera de la realidad, ¿no? Y creo que eso actualmente se ha visto ya totalmente cambiado. He escuchado a algunos profesores aquí en México, como el doctor Lozoya y el doctor Cesario, que han hablado del tema de que las plantas sienten y se comunican de alguna forma, ¿no? Y obviamente con este tema pues, nos queda mucho más claro, ¿no? En su caso, como investigador principal del Laboratorio de Inteligencia Mínima, ¿cuál es su punto de inflexión empírico que le llevó a dar este salto conceptual hacia lo que usted define acertadamente como inteligencia vegetal? Sí, fíjese que yo en su día era escéptico en el sentido sano, porque la ciencia ha de ser crítica y autocrítica. Y fíjate que para mí uno de los puntos importantes cuando yo escribí Planta Sapiens, el libro de divulgación, era no tratar de convencer al escéptico recalcitrante, aquel que dice las plantas no pueden ser inteligentes porque no tienen neuronas, es imposible, sino, para mí era más preocupante, aquellos que creen que lo son, o sea, coinciden conmigo en la apreciación de que las plantas son inteligentes, pero sin entender las razones que hay detrás. O sea, los dos podríamos estar de acuerdo en que las plantas son inteligentes, pero por distintas razones. Para mí lo importante es entender cuáles son las razones. En el caso que nos ocupa, lo que a mí me llevó a visualizar, a vislumbrar esa posibilidad, fue la comprensión o el acercamiento al comportamiento de las plantas mediante técnicas de observación por time-lapse, donde acelerábamos el patrón de crecimiento de la planta, tanto en vía aérea como subterránea. Veíamos en tallos y en raíces patrones de comportamiento que no se explicaban simplemente diciendo que la planta crece y ya está, sino que parecía que había un control interno, que la planta de manera endógena controlaba el patrón de crecimiento, de manera flexible, de manera anticipatoria, de manera guiada a metas. Y esos rasgos, hablar de que la conducta adaptativa es flexible, es anticipatoria y está guiada a metas, es lo que en el caso de un animal comprendemos que es donde reside su inteligencia, en esa forma de comportarse no preprogramada, sino con la capacidad de alterar el curso de acción en función de los acontecimientos. Eso es lo que vemos en plantas ahora. Claro, y en ese respecto, y lo mencionó por ahí en su comentario, ¿qué tan complicado ha sido aceptar estas ideas por los fisiólogos ortodoxos de la actualidad? Bueno, tan complicado, figúrate, tan complicado como que nosotros hemos recibido ataques, pero no te lo imaginas hasta qué punto, hasta el extremo de haber ellos pedido, estoy hablando de los popes del campo, de la fisiología vegetal ortodoxa, haber ellos pedido expresamente, lo puedo decir porque lo han dicho ellos, en público, lo han publicado, pedir que no se nos financiara, que estas investigaciones que llevamos a cabo no recibieran financiación o que nuestros artículos científicos no fueran publicados por las revistas. O sea, imagínate hasta qué punto la ciencia ortodoxa llega a librar una batalla contra fantasmas, porque la ciencia lo que debe hacer es estar abierta a la refutación, a la falsación. Las hipótesis no son ni heterodoxas ni ortodoxas, son o científicas o no lo son. Y cualquier hipótesis científica ha de estar preparada para ser falsada. Claro, y creo que todo gran descubrimiento en la ciencia pues empieza de el pensar un tanto distinto, ¿no? Absolutamente. Y creo que lo estamos haciendo con este tema, ¿no? Sí, para mí vuelvo un poco al caballo de batalla de la educación. En Planta Sapiens hay un epílogo sobre la educación y de lo que hablo es de lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, piensa en la idea de la antigüedad de que la Tierra era el centro del universo, una visión geocéntrica, ¿no? ¿Qué pasó con la revolución copernicana? Que nos dimos cuenta de que la Tierra ocupaba un lugar periférico y que no era el centro de nada. ¿Qué pasó con Darwin? Que nos dimos cuenta que la especie humana es una especie más y que no somos el centro de nada. O sea, el progreso científico ha sido la historia de una derrota, hablo de nuestra arrogancia como especie, una derrota tras otra, ¿vale? Ahora, cuando los alumnos, ahora en el 2026, a mí me preocupa que esos alumnos que se sientan en un pupitre y leen un libro de texto, estudian para un examen y se ríen de Ptolomeo, porque la Tierra... qué tontos eran en aquella época que pensaban que la Tierra estaba en el centro. Pero no se dan cuenta, y para mí esta es la clave, que en el 2126, o sea, dentro de 100 años,
yo me pregunto, ¿de qué se reirán los alumnos del futuro de lo que a fecha de hoy creemos a pie juntillas? Lo que hoy está en los libros de texto. Entonces, para mí es importante que nos veamos a nosotros mismos como esa imagen de los que ya sabemos que están equivocados. Nosotros seguro que estaremos equivocados para las futuras generaciones. Con lo cual no hay que tener miedo a pensar distinto. No hay que tener miedo a sacar los pies del tiesto o de la maceta, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Ya para ir culminando, ¿qué proyectos tiene a corto plazo, a mediano plazo, como responsable del laboratorio de inteligencia mínima? Los proyectos, la parte experimental, tenemos también una línea de trabajo más teórica, pero la parte experimental que más me ilusiona ahora mismo tiene que ver con el estudio del jet lag en modelos vegetales. Okay. ¿Qué puede querer decir que una planta sufra jet lag, al igual que un animal lo sufre cuando cruza el charco, cuando viaja en avión, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la melatonina que la propia planta biosintetiza para entender cómo la planta tiene sus propios recursos que le permiten salir del jet lag, de una situación de estrés por un cambio en el fotoperiodo, ¿vale? Ese es un proyecto que me apasiona porque combinamos trabajo de time-lapse con trabajo electrofisiológico. Entonces tenemos como dos ventanitas distintas a través de las cuales estudiar a la planta. El otro proyecto que también me tiene ahora mismo obsesionado, diría, es un proyecto de aprendizaje. ¿Puede una planta aprender? Como el perro de Pavlov, por ejemplo. ¿Puede una planta aprender a asociar estímulos? Y aquí hay mucho que decir, pero hay que ser muy cautelosos, porque hasta ahora lo que vemos es que los experimentos que se han hecho en el pasado estaban mal diseñados, faltaban controles, testigos, y no era posible alcanzar conclusiones robustas. Lo que queremos hacer es trabajar despacio para que en una línea, en un horizonte de 5 o 10 años, podamos tener respuestas que tarden más en madurar, pero que sean sólidas, que sean robustas. Mi intuición es que una planta, como cualquier otra forma de vida, ha de ser capaz de aprender en base a su experiencia pasada. No tiene sentido pensar que una planta es un sistema preprogramado y que sus rutinas están ahí, pase lo que pase. Claro. El entorno varía, el entorno es dinámico y seguro que la planta tiene que adaptarse, pero de manera inteligente. Okay. Claro que sí. Dentro de estos proyectos, una colaboración con Raizetron, con Juan, con el doctor Vicente. Seguro. Bueno, ahora mismo ni te imaginas la lluvia de ideas que tenemos. Llevo aquí 2 días y me da la sensación de que llevo ya un mes, porque llevamos 2 días de lluvia de ideas que no hemos parado. Entonces hay muchísimas posibilidades que se abren y eso también me entusiasma, pensar todas las posibilidades de colaboración, de sinergias que estamos vislumbrando precisamente por este tipo de actos, por sentarnos alrededor de una mesa, coger un papel, coger un boli y empezar a escribir, ¿no? Y a hacer lluvia de ideas. Claro. No, y eso es bastante bueno porque es, como bien lo comentó, las relaciones, creo que, y las relaciones de investigación y compartir conocimientos, creo que lo esencial que debemos tener como toda la comunidad científica, ¿no? Bueno, lo que comentábamos en la charla, el subtítulo, tejer alianzas. Se trata de tejer alianzas. Así es. No, pues muchas gracias, doctor Paco Calvo. En Grupo Teco nos gusta mucho el tema de innovación, nos gusta mucho el tema, implementamos todo lo que se genera en el laboratorio, cómo lo llevamos a campo. Uh-huh. Y hemos trabajado bastante fuerte con Raizetron también y estamos a la orden. Estupendo, pues muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta luego.